Continuamos con el programa Temas de hoy y tenemos ya en los estudios la entrevista del día. Tenemos a Raúl Fernández, terapeuta alternativo. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. Pasamos a leer porque son las terapias naturales para tratar las contracturas, los pinzamientos, los dolores cervicales, ciáticas, esguince, lumbago, rodilla y hombro doloroso, migraña, artrosis, problemas digestivos, alergias, fibromialgia, insomnio, estrés, ansiedad, depresión, fobias y muchísimo más. Muchísimo más. Estoy tratando colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Bueno, prácticamente con la medicina tradicional china, sí. Y ahora luego explicamos por qué medicina tradicional china abarca mucho. Se tratan todo tipo de enfermedades. Tenemos por aquí, porque nos ha traído el folleto de su tratamiento, trabaja la acupuntura, Exacto. La moxa, la fisioterapia, quiromasaje terapéutico y deportivo, electroestimulación, magnetoterapia. ¿Nos puede hablar un poquito de cada método que usted usa? Porque, por ejemplo, la acupuntura la conocemos la mayoría de las personas, el que es en la medicina tratarlo con las agujas adecuadas para la acupuntura, pero hay nombres como el moxa, por ejemplo, que no estamos tan familiarizados con él. Exacto. Bueno, el término medicina tradicional china sí. Es muy amplio. ¿Y por qué? Porque los chinos empezaron con la fitoterapia, con las hierbas. Sí. La forma en que ellos emplean las hierbas es bastante diferente a lo que se hace aquí. Antiguamente, las curanderas canarias sí tenían un conocimiento que hablaban de las hierbas, las catalogaban como hierba fría, picante, caliente, sí. Dulce, amarga, y de acuerdo a eso, por ejemplo, una hierba caliente quitaba frío, claro. Un enfriamiento, sí. Una hierba picante tonificaba, y entonces, bueno, había un catálogo muy especial. Y en China, desde siempre, y todavía se siguen usando fórmulas donde se diagnostica de la misma forma. La forma de diagnosticar de la medicina china, dicen que son 8 formas diagnósticas. Se refiere al viento, frío, humedad, sequedad, deficiencia, exceso, yin y yang. La moxa. La moxa es una hierba de Artemisa vulgaris que los chinos desde hace miles de años le atribuyen una gran energía, yan, y esto viene molido dentro de un papel como un cigarro, sí. Y se enciende y se pasa muy cerca, encendido, muy cerca de la piel, a 1 centímetro, centímetro y medio. ¿Por alguna zona en especial? Sí, siempre buscamos puntos, bueno, ya nosotros sabemos los puntos que son para tonificar. ¿Y qué queremos hacer? Si dispersar, si quitar frío, si quitar, si hay una deficiencia de energía, entonces tonificar la energía. Entonces hay puntos ya muy específicos que nosotros conocemos, sí. Para dar energía o para, como te digo, quitar un espasmo, quitar frío, humedad. Te voy a poner un ejemplo claro. Sí, por supuesto. Humedad, diarrea. Vamos a comparar con que es un exceso de agua en el intestino. Ese exceso de agua lo llamamos humedad, y luego si hay con inflamación, humedad calor. Si no hay inflamación, humedad frío. ¿Cómo quito esa humedad? Bueno, la humedad la seca el calor, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues por esa analogía aplico moxa en ciertos puntos del cuerpo. Ese calorcito, siempre aclaremos, no hay que quemar para nada. Se pone un poquito colorado, pero sin quemar para nada. Y entonces se produce un efecto que se moviliza esa humedad frío o humedad calor y se normaliza, se quita la diarrea. Esto en diarreas agudas recientes, empezaste ayer, no, digamos, no hace falta aplicarlo, pero cuando es una diarrea crónica, como por ejemplo un colon irritable, una enfermedad de Crohn, ahí es muy bueno, muy efectivo. Claro. Y entonces la moxa también, personas que están muy débiles energéticamente, cansadas, somnolientas. Bueno, hay unos puntos en la espalda que les llamamos puntos Shu, y también en los tobillos, que son puntos de tonificación, y entonces acercamos ese cigarro de moxa encendido y va a producir ese efecto tonificante que prácticamente en minutos la persona siente la mejoría. O sea que no aplicando... estamos diciendo, te curé en 10 minutos, pero sí la persona viene se somnolienta, mejora. Muy cansada, le pesan los ojos y a los 10 minutos, 15, ya se siente más despierta, más ágil, puede pensar, etcétera. Es una técnica milenaria. Estamos hablando de medicina china. De medicina china. Prácticamente se puede decir que es la única que usa la moxa.
Y luego, como te decía, dentro de la medicina china, luego aquí se tradujo o se llegó como alimentación macrobiótica. Los chinos también a todos los alimentos, todo lo que entra por la boca, sí, lo han catalogado de esa manera: picante, caliente, tonifica el riñón, tonifica la vejiga, tonifica la vesícula biliar, depura, limpia nuestro organismo, etcétera. Tiene un catalogamiento de todo lo que ingiere, todo exacto. tipo de alimento. Una lechuga es yin, ¿qué te puedo decir yo? Un jengibre es más yang, es más caliente. Entonces hay restaurantes, tanto en China, Vietnam, Japón, que un médico de medicina china te receta ciertas comidas, y vas con esa receta a esos restaurantes y te las preparan para levantar la energía del riñón, para regular la función hepática. Tienes una hepatitis. Bueno, con alimentación te van curando esa hepatitis. Eso tiene varias cosas favorables. No hay efectos adversos, porque es alimentación. Te dan en unas cantidades que no te puede hacer daño, no vas a comer en exceso, y evidentemente le estás dando una energía exacta a ese organismo. Está tratándolo mediante la alimentación. Mediante la alimentación. Supongo que ayudado a lo mejor con medicina natural. Luego, sí, fíjate. Es como una depuración primero y luego ya se aplica a lo mejor sí, es que la medicina. Fíjate que también, bueno, hoy se habla mucho, por ejemplo, la col, los tomates, muchos alimentos son depurativos de intestino, depurativos de hígado, depurativos de riñón. Claro. Entonces, yo te puedo hacer una mezcla de alimentos que depuren. Te voy a poner un ejemplo. Te digo, me vas a comer 3 alcachofas cada día en tu almuerzo. Por ejemplo. Y entonces son hepatodepurativa, hepatoreguladora y hepatoregeneradora. Crean hepatocitos nuevos, son células hepáticas nuevas. Sí. Si el hígado está lento o demasiado acelerado, nos va a dar unas características. Sí. Si está demasiado lento, te deprimes. Claro. Y estás desganado. El hígado es el órgano de la depresión, de la tristeza, pero también es el órgano que, si está acelerado, inflamado, es el órgano de la ira. Entonces yo te puedo dar alimentos que regulen la función hepática, porque el hígado es uno de los órganos depuradores de nuestro organismo. Todo lo que entra en nuestro organismo pasa por el hígado lo filtra, se queda con las impurezas, que luego se las pasa al riñón para que las elimine. Claro. Es el segundo órgano depurador. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos comiendo muchos alimentos tóxicos, con conservantes, con acidulantes, los medicamentos con sus efectos adversos, pues el hígado se va intoxicando, se queda demasiado empachado, por decirlo así, demasiado intoxicado con esas toxinas, y llega un momento que se inflama y tenemos una hepatitis no vírica. Está la hepatitis viral, y la hepatitis no viral. De hecho, fíjate que hay un hecho curioso que a mí siempre me gusta destacar. Hepatitis, separamos la itis, significa inflamación, hígado, inflamación del hígado. Por lo tanto, si mi hígado se inflama por exceso de grasas, por exceso de tóxicos o por alguna otra cosa, yo con ciertos alimentos, rábanos, alcachofa y otros alimentos, puedo regular la función hepática y desintoxicarlo. Estimulo el hígado para que deseche todas esas células. Si esas células ya no sirven, entonces el propio hígado, fíjate que desde siempre se dice que es el único órgano capaz de regenerarse a sí mismo. Entonces hay algo que no tiene explicación, o si la tiene, la tenemos que dar, es que ¿cómo puede ser que si mi hígado es autorregenerable, luego no se regenere y tenga una hepatitis toda la vida? Claro. Pues porque tengo que darle los estímulos necesarios para que produzca hepatocitos nuevos. Y esos hepatocitos no sean la copia de los viejos, porque entonces me va a copiar la célula enferma en vez de la célula y seguiría enfermo. buena. Entonces tengo que hacer
que se produzcan células nuevas, pero en perfectas condiciones. Claro, que no estén contaminados por los otros, claro. Exacto. Exactamente. Porque fíjate que la explicación de que envejecemos es porque nuestras células se van reproduciendo, pero copiando, como una fotocopiadora, la célula anterior. Claro. La que va a morir me da todas las características. Y entonces me copia la célula, por ejemplo, envejecida, y sigo estando con los mismos años. Con los problemas, si claro. sé cómo regenerar, pero también cómo regular, puedo entonces tener ese hígado en perfectas condiciones. Entonces la alimentación desde ese enfoque de regeneradora en países, como te digo, Japón, China, Vietnam, Taiwán, todos esos países, hay restaurantes que te hacen la alimentación según receta médica. Como aquí la receta médica, que pasas por la farmacia a recoger los medicamentos. Pasa por el restaurante. Ahí pasa. Claro, porque lo hacen a través de la alimentación. Empiezan primero por la alimentación. Sí, es que se enfoca desde ese punto. Date cuenta que las agujas se inventaron en China en el año 600 al 800. No está claro si esos días más, días menos, del 600 al 800, cuando se inventaron. Pero no fue 3.000 años atrás. La medicina china tiene 5.000 años de antigüedad. El primer libro de medicina... Fíjate, yo siempre lo destaco de esta manera. La primer medicina, la más antigua que se conoce, es la ayurvédica, la medicina hindú, ¿no? Hay libros que tienen 9.000 años. Ellos, los ayurvedas, lo escribían en tablillas, de palmeras, ¿no? Pues el primer compendio de medicina clínica que hubo en el mundo fue el Neikin, un libro del emperador amarillo, le llaman, que ya hablaba de la medicina en estos términos, ¿no? Los canales de acupuntura, el frío, el calor, el viento, la humedad. Pero ¿cómo trabajaban? Pues por la tuina, que es el masaje chino. Aquí se ha conocido como digitopuntura, se ha conocido como shiatsu, que son técnicas, vamos a decir, iguales y súper efectivas. No había agujas, entonces la forma en que trabajaban era alimentación, hierbas, tuina, hasta que fueron apareciendo las agujas y entonces se fue, perfeccionando ese sistema. Era como, en este caso, las agujas se ponen directamente, se clavan directamente en la zona. La tuina se aplicaba con presión. Sí, con presión. Los chinos son muy complicados poniendo nombres, ¿no? Y entonces tuina, que son, digamos, dos palabritas, tuina, significa apretar y soltar. Vale, con los puntos de presión en este caso sería cómo se hacía antes de estar las agujas de acupuntura. Hoy también, hoy en China se sigue practicando. La tuina es muy, muy usada, lo mismo que aquí Usui funda la escuela de Reiki, pero en China ya los monjes Shaolin usaban lo que es el Qigong o Qigong, y ellos no solo se daban energía a sí mismos, sino que proyectaban esa energía a las personas para curar diversidad de enfermedades. Digamos que entonces, atribuir, es más antigua la escuela de Tuina, es un poco una arrogancia, ¿no? Sí. Porque la energía estaba ahí, 2.600 años atrás, 2.650 años, Buda hacía los milagros que hizo Jesús. Y Jesús los hizo 2.000 años atrás. Él curaba con las manos también. Sí, claro. Conocía esas técnicas. Entonces, decir, esto es más antiguo, aquello es más antiguo, la curación por medio de la energía ya viene con el ser humano. Desde que se creó el ser humano. Sí, ya venía ese sistema de curación, que te pone una mano en un hombro cuando estás triste, tranquila. Sí. Y hay un acto inconsciente que estoy proyectando mi energía por la palma de mi mano y también de mi corazón al corazón de la otra persona
dándole ánimo, y entonces esa técnica también, el Qigong, se estaba empleando 2.000, 3.000, 4.000 años atrás, ¿no? Y entonces la medicina china fue evolucionando de esa manera. Cuando aparecen las agujas, hay un misterio. Yo siempre digo que hay misterios que no le queremos aplicar las palabras exactas. Claro. Como hay un muñeco que es del año 800. Curiosamente, en el año 800 no había escáner, no había tomografías computarizadas, no había rayos X, y sin embargo, en ese muñeco de bronce de tamaño natural están todos los canales y puntos de acupuntura que hoy se conocen. ¿Marcados en el muñeco? Marcados en el muñeco, sí. Y luego hay libros que te dicen qué hace cada punto, cómo acciona dentro del cuerpo. Claro. Esa energía que mueve ese punto. Hoy ya con estos adelantos de las tomografías, los escáneres, las resonancias, se pueden ver cómo estimula la sangre, la circulación sanguínea, linfática o el sistema neuronal, justamente esas estimulaciones acupunturales. Se han hecho, te voy a poner un ejemplo, poner un punto, el 4 intestino grueso, en la mano, con una tomografía computarizada, con un ecógrafo, y inmediatamente se ve cómo va proyectando el movimiento sanguíneo, linfático, y llega al cerebro y produce movimientos en las neuronas, movimientos hormonales, las sinapsis neuronales empiezan a emitir su energía, etcétera. Y entonces, bueno, evidentemente, hoy científicamente se demuestra lo que 3.000 años atrás venían enunciando esos antiguos conocimientos, ¿no? ¿Y cómo supieron que había 14 canales y 1.480 puntos? Bueno, ahí está ese misterio que te digo, que no habían ni siquiera una lupa, como sí. lo sabían. No había, exactamente, no habían las herramientas para descubrir el cuerpo humano por dentro, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Es que la medicina china es fascinante, a medida que la vas conociendo. Fíjate, es cómico, pero 2.000 años atrás, 3.000, 4.000, en China había mucho rigor, y por ejemplo el emperador tenía sus harén de diamantes, y estaba prohibido tocarlas, pero también estaba prohibido verlas, y por ello tuvieron que elaborar métodos de diagnóstico que rayan en lo increíble. Por ejemplo, en cada muñeca se toman 6 pulsos. Nosotros tenemos 5 órganos y 5 vísceras, y te explico. Corazón, los órganos son los insustituibles. Fíjate que hoy decimos, bueno, es que te trasplantan el corazón, sí, pero luego toda la vida te tienen que dar inhibidores del sistema inmunológico, porque como no te los tomes, ese corazón es rechazado, porque tu cuerpo dice, este no es tuyo. Claro, lo reconoce, sí. Entonces, bueno, todo el hígado, todo son órganos insustituibles. Bueno, pues 5 órganos: riñón, hígado, corazón, bazo y pulmón. Esos son los 5 órganos. 5 vísceras: intestino grueso, intestino delgado, vejiga, vesícula biliar, pericardio. ¿Cuál me falta? Intestino delgado, intestino grueso. Sí. Luego hay un canal anexo o agregado, que es el triple calentador, porque nuestro tórax, desde la clavícula hasta el pubis, está dividido en 3 cavidades: la cavidad cardiorrespiratoria, y tenemos un diafragma, el músculo diafragma. Exactamente, sí. Y luego tenemos otro diafragma que divide la cavidad digestiva de la cavidad genitourinaria. Exacto. 3 cavidades, entonces hay un canal que se llama 3 cavidades o triple calentador, porque desde esas 3 cavidades nuestro cuerpo
tiene la temperatura adecuada, porque por medio de la nutrición, de la digestión, etcétera, digamos, la temperatura corporal se gestiona desde esas 3 cavidades. Pues esos canales, se hacen 14 canales en total, sí, porque luego tenemos 2, digamos que aglutinan a los otros, el canal de estómago, el canal de hígado, el canal de vesícula biliar, de vejiga urinaria, se confluyen en el canal vasogobernador y en el canal vasoconcepción. Y esos 2 canales, es muy curioso, las investigaciones, bueno, los chinos venían diciendo que los 2 primeros canales que se veían en un feto eran el vasoconcepción, y ahí viene esa palabra, sí, esa calificación, y el vasogobernador. Y se dieron cuenta que esos 2 canales son los que empiezan a dividir todas las células, pero en esa división empiezan a dividirlas en lo que van a ser: células hepáticas, células cardíacas, claro, células estomacales, los órganos que se van a formar. Fíjate que Albert Einstein, a mí siempre digo que fue mi gran amigo, no lo conocí, pero él dijo: no existe la materia, todo es energía. Enunciado que los chinos vienen haciendo 4.000, 5.000 años atrás, porque todo lo catalogan como energía. No, hay energías patógenas, sí, las energías patógenas tóxicas son virus, bacterias, gérmenes, pero ellos la denominan energías patógenas, energías venenosas, sí, inclusive, ¿no? Pero luego dicen que todo nuestro organismo, eso se demuestra fácilmente, que en nuestro organismo todo funciona por energía. Cuando nos hacemos un electroencefalograma, un electrocardiograma, pues hay una conducción bioeléctrica producida por las neuronas. Es verdad. Energía eléctrica de un voltaje y un amperaje adecuado para ese organismo. La conductibilidad de los músculos, tendones y ligamentos también es energía eléctrica. Por lo tanto, ellos sabían 5.000 años atrás que nuestro cuerpo se regía por la energía, la conductibilidad. Y esos canales de energía que circulan 50 veces durante el día, 50 veces durante la noche, los canales yin, los canales yang, si los sabemos mantener en armonía, mantienen en armonía todos los órganos y vísceras. Pero fíjate algo curioso. Tienes un dolor, ¿dónde quieres tener un dolor? A ver, en una pantorrilla. Por ejemplo, en una rodilla. En una rodilla. Y te lo trato con canal de estómago, con canal de riñón y con canal de hígado. Y dice, ¿qué tiene que ver el hígado? Pero es que el hígado nutre la sangre. Claro, sí. Pero nuestro estómago recibe el alimento, lo muele, hace una pastita. Entonces, aquel profesor mío, doctor en medicina alopática y medicina tradicional china, que decía, cuando tú te acuestas no dejas un brazo en la mesa del salón y una pierna en el baño, te acuestas toda entera, te levantas toda entera. Claro. Entonces no puedo tratar una parte de tu cuerpo sin tratar todo tu cuerpo. Claro. Y eso es esa medicina integral que no disocia nada, sino dice, yo para curarte tengo que tratar esos 5 órganos, esas 5 vísceras. Y otra cosa muy curiosa, nunca puedo tratar solo el cuerpo. Trato cuerpo, mente y espíritu, porque somos un todo. Claro, se compone de... Exacto. Entonces, en la medicina, la primer medicina que trató la psicología, y yo digo la psicología de avanzada, ya tenía catalogado todo lo que hoy podemos hablar, neurosis obsesiva. A lo mejor en esa filosofía no te dicen que aúlla o que tiene raptos de violencia, pero realmente fue la primer medicina
que hizo tratamientos psicológicos con una certeza asombrosa. En esa época ya. En esa época, y hoy día, te voy a poner un ejemplo, cuando yo trato a una persona con depresión, hago un diagnóstico si hay deficiencia circulatoria, hay una deficiencia de sangre, y ellos siempre dijeron que la sangre lleva la energía y la energía impulsa a la sangre. O sea, hay un circuito cerrado, exacto, una hay una asociación íntima. Sí. Si hay deficiencia de sangre, hay deficiencia de energía y la persona se me deprime y puede entrar en diversidad de sintomatología dentro de la depresión psicológica. Claro. Entonces yo estimulo la sangre y se le va la depresión, se le va la ansiedad, se tranquiliza y duerme correctamente. Entonces, cuando se hacen tratamientos de medicina tradicional china, se hace un tratamiento conjunto. Fíjate que ya más aquí en la época moderna, personajes geniales como Louisa Hay y otros muchos que empezaron a hablar de que, por ejemplo, antes mencionaste, me duelen las rodillas, tienes miedo de caminar por la vida. Sí, tiene un libro en este famoso. En este caso no me duelen las rodillas, pero por poner un ejemplo, que hay mucha gente que se... me duele el cuello y los hombros. Cargas todos a tus espaldas lo que le pasa a los demás y lo que te pasa a ti. Claro. Entonces, fíjate que luego eso lo podemos ver que ya la medicina china ya lo trataba. No hay nada nuevo bajo el sol, pero hay diferentes enfoques. Claro. Y ojo, Louisa Hay, como otros muchos de control mental, de programación neurolingüística, de inteligencia emocional, te están diciendo que tienes que cambiar tus pensamientos, reprogramar tus creencias y enfoques de la vida. Eso ya lo hacían los chinos también. Y los tibetanos, los médicos tibetanos, 3.000 años atrás te decían, yo te doy estas hierbas para curar tu diarrea, tus hemorroides, pero ve y medita por qué tienes esas hemorroides. ¿Qué lugar ocupas en tu casa para que no puedas sentarte en tu trono cómodamente? Claro, hablando de hemorroides, el sentarse claro, es un poquito complicado. Es un poco complicado, sí. Y ellos le atribuyen que no sé qué lugar ocupo, entonces me cambio de esta silla a la otra, estoy siempre inquieto porque tengo una molestia ahí, pero es una molestia psicológica que si curo la psiquis, curo el cuerpo. Muy bien. Vamos un momentito a publicidad, que nos toca el bloque publicitario, y continuamos hablando. En este caso hablábamos que una de las terapias a tratar naturalmente es la migraña, por ejemplo. Conozco mucha gente que la padece y así le podemos orientar un poquito el por qué y qué deben de hacer o cómo deben de tratarse mentalmente, que es lo que hablamos, para luego no tener esa migraña. Mental y hepáticamente. Y hepáticamente, muy bien. Pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. Escuchas Temas de Hoy en la 94.6 y 97.5 de la FM. Como habíamos hablado antes de irnos a publicidad, íbamos a hablar de la migraña y tendremos la oportunidad de volver a escuchar a Raúl Fernández en el programa Naturaleza y Salud, que le dejaré el contacto de Mari Rodríguez para que haga un amplio y más extenso sabiduría de su conocimiento, lo haga llegar a los oyentes de Conda Radio. Y ahora sí que, como habíamos dicho, para todas esas personas que sufren migraña, y antes de despedir a Raúl Fernández, para que nos cuente un poquito la forma desde su terapia de tratar lo que es la migraña. La migraña. Bueno, fíjate que nosotros normalmente, digamos que por regla general, porque luego se pueden buscar otros detalles, sí, decimos que es un fuego de hígado. Hay una alteración hepática que puede venir, inclusive siempre hoy día se habla mucho de la genética. Sí.
Y los chinos fueron los primeros también en hablar de genética. Uh-huh. Ellos dicen que tenemos un punto que se llama Migmen, la puerta de la vida, y donde tenemos nuestro factor heredado de las mujeres de 5 generaciones atrás y los hombres de 3 generaciones atrás. ¿Puede ser genético? Sí. ¿Se puede revertir? Sí. Porque tenemos que fortalecer la energía genética, el Jim del riñón. Esto es un poquito más largo de hablar. Sí. Y también regular la función hepática. Volvemos a hierbas que enfríen el hígado, hierbas que regulen la función hepática. Uh-huh. Y claro, en la sociedad en la que vivimos, yo voy a decirlo de esta manera, en la sociedad alopática que vivimos, estamos acostumbrados que si me duele la cabeza solo es la cabeza. No puede venir por ejemplo, de nuestro hígado. Y fíjate, voy a hacer un resumen rápido. Cuando entran los alimentos del estómago pasan al duodeno. En el duodeno empiezan a extraer los nutrientes y en el intestino grueso también, y por unos canales linfáticos llegan al hígado, vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, etcétera, etcétera. Llegan al hígado, el hígado los procesa en 3 factores. Proteínas, para hacer carne, uñas, pelo, todo lo que sea proteínas. Sí. Lípidos, lo que llamamos colesterol bueno, que va a nutrir nuestras células como forma de alimentación y lubricante. Y azúcares, la glucosa, que tan famosa, glucosa en sangre. Normalmente tenemos una cantidad de 0,80 a 1,10, 1,20 según qué estudio usemos. Sí. Eso es normal en nuestra sangre, lo mismo que es normal un nivel de colesterol. Claro, sí. Bien. Nuestro hígado hace esos 3 productos en base a todos los nutrientes que se extrajeron en intestino delgado e intestino grueso, los procesa, se infla de sangre. Sabes que llega a pesar 3-4 veces más cuando se hincha de sangre, después de un almuerzo, por ejemplo, se llena de nutrientes, se comprime, expulsa toda esa sangre al torrente sanguíneo, y entonces toda esa sangre nutrida, llena de nutrientes, circula a todo el cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza, hasta el cuero cabelludo. ¿Y qué ocurre? Ahí tienes por qué nuestro hígado influye en una migraña. Si el dolor de cabeza es en las sienes, la vesícula biliar está intoxicada. Dependiendo del dolor, la parte de la cabeza que se tenga. Que las migrañas tienen un proceso muy claro. Dolor en la sien, derecha, izquierda, o en las dos sienes. Dolor en la el cavidad ojo, ocular, en la cavidad ocular, y también puede ser en la frente. Cuando ves un mapa de los canales de acupuntura, te das cuenta que el canal de vesícula biliar comienza en el rabillo del ojo, viene hasta la oreja, sube por detrás de la oreja y baja hasta la nuca, sube nuevamente hasta la frente, hasta el cuerno, decirlo así, vuelve a bajar nuevamente y a partir de ahí baja por el hombro y va hasta el pie. Son bilaterales, por lo tanto pie izquierdo, pie derecho. Derecho, izquierdo, sí. Según si hay pues ahí tenemos hígado, vesícula biliar. El hígado produce la bilis y la vesícula la almacena. Y además produce unas enzimas disolventes de las grasas. Si nuestro hígado está muy caliente, transaminasas ácidas, urea, ácido úrico, que son productos naturales y normales hasta cierto nivel. Claro, por lo tanto, viene una persona y me dice, no, yo no tengo urea. No, tienes que tener un poquito. Hay un nivel normal. Que es normal de nuestro cuerpo. Exacto, que lo necesita nuestro cuerpo. Lo genera porque lo necesita. Las transaminasas ácidas. Entonces, hay libros, otro día lo hablaremos, del pH de nuestro organismo. Y cuando nuestro pH se altera de 7,43 a 8, que es apenas un poquito, se acidifica un poco, de 7,43 a 6,90, no llega al 7 que es neutro,
ya nuestra sangre está alterada y todo, date cuenta que nuestras neuronas son hipersensibles y todo, ¿sabes? Antes se decía que el corazón era el órgano del amor. Ahora se afirma que es el órgano del amor, porque tiene 40.000 neuronas y entonces sentimos con el corazón y con el hígado y con el estómago, porque también tiene un montón de neuronas. Entonces, realmente esas neuronas son hipersensibles y pequeñas alteraciones dan ya una sintomatología. Claro. Cuanto más alterado, más síntomas terribles, que yo he conocido personas migrañosas que se tienen que encerrar en la oscuridad y en el silencio porque hasta un clavo que caiga al suelo repercute como si fuera un tambor. ¿Y un tratamiento así, por lo menos preventivo? Preventivo, rápido. Mantener, pocas grasas, pocos aceites, digamos solo un 15% de la dieta de carnes, no importa de qué tipo de carnes, y sí infusiones podrían ser de hierbas que enfríen y regulen la función hepática. Por ejemplo, alguna así que tengamos aquí en nuestra isla. Cardo mariano, que crece por todos lados. Sí. La alcachofa, volvemos. El cardo alcachofero, que es un cardo que se parece muchísimo. Sí, que es el que tiene la planta que parece la alcachofa, exactamente, que se ve por las orillas. ¿Sí? Un remedio que una vez una viejita canaria me enseñó, que es fabuloso, que es la pala de la tunera, la hoja de la tunera, pelarla, y la viejita me decía, cuando antes de la guerra que nos moríamos de hambre, pelábamos las palas de tunera y las comíamos, la carne que está dentro. Sí, lo que es la... fíjate que las tuneras vienen de México, las chumberas en México, y en México la procesan, hacen un aceite de chumbera que te lo venden aquí para regular el hígado, bajar el colesterol, quitar ácido úrico, urea, transaminasas ácidas. O sea, es un hepatorregulador, hepatorregenerador y hepatoprotector, protege el hígado. En muchos casos también ayuda a bajar los dolores de cabeza. Y luego, claro, si ya viene de tiempo, eso te puede evitar que empiecen a aparecer. Primero, los chinos dicen que la enfermedad es como una planta, primero la semilla, luego va creciendo el tallo, luego las ramas, claro, y por último los frutos, y agárrate que ahí la tenemos muy mal, ¿no? Claro. Revertir ese proceso es muy difícil, bastante, pero se puede. Y entonces, fíjate que se puede evitar protegiendo nuestro hígado y luego otros órganos, hígado, vesícula biliar, sobre todo, y riñón, manteniéndole mucho su energía yin, que nos protege para dormir y toda una serie de cuestiones muy importantes. Si ya se padecen acupuntura, ya fórmulas muy específicas de fitoterapia que van a dar un resultado muy bueno, pero habrá que trabajar bastante. Pues don Raúl Fernández, terapeuta alternativo, emplazamos para un próximo programa. En este caso hablaremos con Mari Rodríguez, Naturaleza y Salud, para dar los consejos que mejor se puedan llevar para tener una calidad de vida, hablando con la medicina alternativa, por supuesto. Don Raúl Fernández, muchísimas gracias por estar en los estudios de Conda Radio y lo tendremos pronto de nuevo por aquí. Gracias a ustedes y a todos los oyentes.